Familia, buenos días, ¿cómo estás? Ya casi tardes, hoy nos hemos extendido un poquito, pero creo que vale la pena, sobre todo en los momentos en los que, como decía Alex, por causa de la presencia de Dios entre nosotros, podemos disfrutar de tiempos así, en los que nuestro corazón está dispuesto, está abierto para adorar a Dios, no podemos desaprovecharlo. Así que lo hacemos una vez por semana, es poco el tiempo el que estamos aquí en realidad, así que tenemos que aprovecharlo. No importa que nos vayamos hoy un poquito más tarde, 10 minutos más tarde, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, 1 Corintios capítulo 2, versos 1 al 16, es prácticamente todo el capítulo, es un capítulo corto. Vamos ya en nuestra cuarta sesión de nuestro estudio de esta carta y el tema de hoy es fundamento y desarrollo de la fe. Aquí habemos personas que ya tenemos tal vez mucho tiempo caminando en el Señor y habrá algunas otras que recién se estén integrando a la vida de la fe, tal vez algunos que igual y no superan quizás ni siquiera el mes de haber nacido de nuevo, o que incluso estás en ese proceso. Sientes que ya estás casi por nacer de nuevo. Esperemos que hoy sea tu día de salvación, pero indistintamente de tengas poco o tengas mucho tiempo en la fe, la vida cristiana tiene como punto de partida el nuevo nacimiento. Todo lo que viene después de ello, después del nuevo nacimiento, el resto del camino, es un camino para madurar, para crecer, pero para expandir también nuestro entendimiento de las cosas espirituales. Ambas, tanto el nuevo nacimiento como la madurez o el crecimiento espiritual de una persona, deben ser acompañadas de manera responsable por aquellos que las ministran o administran. Es decir, para una persona que nace de nuevo, que es integrada a la fe, generalmente, digo, hay excepciones a la regla, pero generalmente alguien te acompaña en ello, alguien te invita, alguien te comparte de la fe y esa persona es la que tal vez te da tu primer alimento espiritual antes de que te integres a una comunidad de fe, o tal vez tu crecimiento ya se desarrolla en una iglesia propiamente. Pero ya sea que alguien te traiga o tú traigas a alguien a la fe o acompañes a alguien en su desarrollo espiritual, esto debe de realizarse con un gran sentido de responsabilidad. Sobre todo en el tema del nuevo nacimiento, porque si el nuevo nacimiento no se entiende, no se comprende, es decir, no quiero decir con esto que no se viva o que no se dé, pero si mi comprensión de lo que fue ese momento está limitada o está corta o está definitivamente desconectada de su realidad, que es Cristo crucificado, como vimos las semanas anteriores, como veremos también en esta ocasión, puede ser que mi desarrollo espiritual, mi crecimiento espiritual se vea coartado, se vea limitado o incluso también se vea distorsionado. Muchas iglesias locales nos hemos tomado en serio esta tarea de acompañar a las personas en todo este proceso. En el caso nuestro, como una iglesia local, comenzamos con nuestro primer pasito llamado Vida Nueva, que recién integramos hace algunos meses para acá, en el cual invitamos a que si alguien quiere tener un encuentro con Dios a través de Cristo, pues levante su manita, alguien se acerca por ahí y te acompañamos en este primer paso de tu vida de fe, de tu vida cristiana. Tradicionalmente, y digo más bien en cuanto a muchas iglesias, pudiéramos de repente caer en este error de simplemente pedir que levantes la mano, aceptes a Cristo y pues sigue viniendo cada domingo. Queremos acompañarte desde el principio. Si hoy tal vez sea tu día de salvación, cuando pedimos que hagan eso, quienes se acercan a ti es para acompañarte en 4 semanas, 4 lecciones donde hablamos acerca de Cristo, quién es Cristo, hablamos del arrepentimiento, la salvación, qué es la salvación, y hablamos de la fe.
4 elementos que te van a ayudar o te pueden ayudar en tu primer paso en tu caminar con Cristo. Tenemos también, ¿verdad? Discipulado a través del aprendiz, que es para aquellos que ya tomaron una decisión por Cristo, están caminando en la fe y necesitan echar a andar sus primeros pasos. Antes se llamaba primeros pasos, hoy se llama el aprendiz. Tenemos también segunda milla, te damos herramientas para que crezcas todavía más, sepas cómo estudiar la Escritura de manera autodidacta. O el último paso que tenemos en nuestro discipulado es escuela ministerial, los días lunes. Y eso obviamente ya para aquellos que se perfilan para un liderazgo en el futuro o simplemente para servir al Señor en alguna otra área de una manera más seria. Así que el objetivo en todo esto es hacer discípulos. El Señor Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Porque el crecimiento de una persona requiere tiempo, no se da de la noche a la mañana. Requiere de cuidado. La mentoría que se ejerce sobre un discípulo es súper importante en sus primeros años. Quienes estén ahí guiándote, dándote dirección, quienes estén instruyéndote en la palabra. Y la palabra es también el nutriente que un creyente necesita para fortalecerse en su fe y obviamente en un entorno, ¿verdad?, llamado la iglesia, a partir del cual te puedas desarrollar. Todos estos de alguna manera son aspectos que toda iglesia local debería desarrollar de manera seria y de manera responsable. La porción de hoy nos ofrece de alguna manera un panorama general de todo este proceso, del nuevo nacimiento y de lo que es el proceso de crecimiento y de madurez de una persona. Son los elementos distintivos de cada una de estas dos etapas plasmados en esta porción de solo 16 versículos. No habrá propiamente hoy una exhortación, por si vienes ávido de la cachetada celestial, hoy no la habrá, tal vez la próxima semana. Y ven, hoy te vamos a peinar otra vez, una peinadita, no nos cae mal. Pero a pesar de que no es propiamente una exhortación la de hoy, creo que sí nos va a invitar a revisar, indistintamente de la etapa de tu vida espiritual en la que te encuentres, cuál ha sido tu proceso. ¿Cuál fue, tal vez en el pasado, tu proceso de nuevo nacimiento? ¿O cuál es, tal vez, hoy tu proceso en tu nuevo nacimiento? Pero también, ¿cuál es hoy tu proceso como una persona que tal vez ya tiene 1, 2 o más años en la fe? Y revisarte a ti mismo si estás creciendo, si estás madurando, si estás comprendiendo cada día más las cosas espirituales o simplemente estás habituado a reunirte cada semana, tomar lo que necesitas para sobrevivir los próximos días y regresar el próximo domingo, que espero no sea el caso de ninguno de nosotros. Vamos a los primeros 5 versículos de nuestra porción de hoy, donde vamos a ver esta primera etapa, el nuevo nacimiento, a partir de entender el fundamento que es puesto en el corazón de una persona, es decir, Jesucristo. Es lo que todos y cada uno de nosotros, si es que todos fuéramos aquí ya creyentes, debimos haber pasado, experimentado, pero también entendido y comprendido desde el inicio. Y antes de dar lectura, tal vez estés pensando, no, yo eso ya lo entendí, de hecho lo acabamos de cantar, las últimas 2 canciones creo que me queda más que claro. Si es así, qué bueno. Pero resulta interesante, cada vez que tenemos bautizos, más de uno se ha acercado a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, para pedir si le podemos bautizar otra vez. Porque expresan, y no estoy haciendo burla de ello, son genuinas las intenciones o el deseo que han expresado en el tiempo, porque consideran que cuando se bautizaron hace 10, hace 20 años, no comprendieron nada de lo que era el nuevo nacimiento. No entendieron absolutamente nada de la obra de Cristo en la cruz y ni siquiera lo disfrutaron. Simplemente dijeron, hay que bautizarse porque pues hay que bautizarse, y dieron este paso. Y la verdad es que sí lo hemos hecho. Sin ningún problema les hemos dicho, pues ven, no para rebautizarte,
sino para renovar tu compromiso, tu pacto con el Señor, con un entendimiento hoy más amplio. Qué bueno que se dé ese entendimiento en el presente, pero lo ideal es que las personas lo entendamos desde el principio. Es por eso, vuelvo a repetir, que cada vez que invitemos aquí a que alguien entregue su vida al Señor, levante su mano, no motivado por un tiempo así bonito, con el piano de fondo, apelando a las emociones, al sentimiento, para que después digas, no sé ni qué hice, ni por qué levanté la mano, y no vuelvas, sino que sea un acto voluntario y también con entendimiento de lo que estás haciendo. Por eso te queremos acompañar en este tu primer pasito. Vamos a la lectura pues de hoy. Dice el verso 1: Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. La primera semana te recomendamos, no sé si lo hiciste, pero si no, te lo vuelvo a recomendar, leer el capítulo 18 del libro de los Hechos. En el capítulo 18 del libro de los Hechos relata el escritor Lucas cómo la iglesia de Corinto nació. Da algunos detalles y algunas cosas que observamos ahí es que Pablo comenzó a predicar ahí en la sinagoga, y luego a un ladito de la sinagoga se estableció esta primera iglesia, la iglesia de los Corintios. Y lo que está haciendo Pablo acá en esta ocasión es recordar el momento en el que el evangelio llegó por primera vez a esta ciudad. Predicó a personas que jamás habían escuchado el mensaje de las buenas noticias. En realidad era un terreno 100% virgen. Hoy, cuando tú le predicas a alguien, difícilmente esa persona no va a tener ni idea de qué le estés hablando. Por lo menos tiene una noción básica, o tal vez religiosamente hablando tradicional, de Cristo, de su sacrificio, etcétera, etcétera. Y eso pudiera ser una facilidad, a diferencia de predicar a personas que jamás han escuchado el mensaje de salvación de Dios a través de Jesucristo. Pablo llegó a esta ciudad, comenzó a predicar, pero la evangelización de esta comunidad, de la comunidad de Corinto, se basó única y exclusivamente en un mensaje sencillo pero poderoso: es Cristo crucificado. Me propuse no saber otra cosa entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice Hechos 18 que estuvo Pablo en aquella ciudad discipulando, invirtiendo tiempo en esta iglesia durante 1 año y medio. La sencillez del mensaje del evangelio, tal cual lo encontramos en Juan capítulo 3, verso 16. Y creo que se ha vuelto el pasaje favorito históricamente, porque encierra en pocas palabras el mensaje del evangelio en toda su extensión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos de los elementos que observamos aquí en la lectura tienen que ver con esto. Primeramente, que el apóstol Pablo limitó su mensaje a predicar acerca de Cristo en la cruz. El Cristo crucificado es el fundamento de la fe de todo creyente. No se puede establecer otra base sobre la cual edificar nuestras vidas o sobre edificar nuestras vidas, nuestra comprensión espiritual, todo lo que viene como posterior al nuevo nacimiento, debe tener como piedra angular el hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y que muriendo en la cruz del Calvario pagó el precio de tu pecado, de mi pecado, y nos da la oportunidad de tener la vida eterna.
En el capítulo 3, que veremos la próxima semana, primeramente Dios, en los versos 10 y 11, Pablo dice lo siguiente: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, y otros edifican encima tiene que ver con lo que será nuestra segunda parte de la reflexión de hoy, la madurez, el crecimiento, etc. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner otro fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Te decía la semana pasada esta frase que escuché hace tiempo y que es necesario recordar continuamente: el cristianismo es Cristo. No es una filosofía de vida, no es un movimiento religioso, no es otra cosa sino una persona. Ahora, cuando Pablo refiere en esta porción que leímos en estos primeros 5 versos, me dediqué a predicar solamente a Jesucristo y a este crucificado, la expresión Cristo crucificado describe de alguna manera lo que en el Antiguo Testamento se entiende como la expiación. Si tú has escuchado este término, yo espero que hoy en esta tal vez definición corta pueda quedarte grabado en el corazón y en la mente lo que la expiación es. Y la expiación no es otra cosa, sino que es una vida a cambio de otra. No es la definición etimológica, pero es una definición corta que fácilmente podemos recordar. La expiación es a cambio de otra. Cuando dice el apóstol Pablo, me dediqué, me enfoqué, me centré solamente en predicarles a ustedes, enseñarles a ustedes durante todo este año y medio a Jesucristo y a este crucificado, debe quedar bien tatuado en tu alma, en tu corazón, que estás parado sobre un acto que partió la historia de la humanidad en un antes y un después. Jesucristo en la cruz del Calvario, expiando nuestros pecados, poniendo su vida a cambio de la nuestra. De este hecho trascendental, histórico, galáctico, cósmico, como le quieras llamar, porque parte de la historia no solamente en la tierra, sino en los cielos y en la tierra, se desprenden muchas otras cosas como el arrepentimiento, se desprenden muchas otras cosas como el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el fundamento, la base, el punto de partida es este. Con muy buena intención, a lo largo de la historia, a lo largo de los años, sobre todo en nuestra cultura contemporánea, moderna, hablando de la iglesia, muchos han puesto un fundamento diluido. No quiero hoy tirar piedras a ningún otro movimiento, a ninguna otra iglesia, ni a ningún predicador. Por eso digo, tal vez con buena intención. No quiero decir tampoco, ponen otro fundamento. Simplemente que en esta tal vez buena intención de ser atractivo para quienes escuchan el mensaje del Evangelio por primera vez, el fundamento se diluye porque se promueve una fe conveniente. Una fe conveniente que es aquella que es útil, que es oportuna, que es adecuada o que es beneficiosa para una persona. Y lo es porque se ajusta a sus circunstancias, se ajusta a sus intereses o se ajusta a sus necesidades. Repito, tal vez con buena intención. A principios del siglo pasado, 1900 recién empezaba, tal vez finalizaba el siglo antepasado, el evangelio tuvo un tinte individualista. Se empezó a promover un evangelio a partir de tu necesidad, la necesidad de aquellos que acuden al Señor, acepta a Cristo. De ahí se establece, ¿verdad?, a partir de expresiones como estas, que el centro o el tema dentro de la fe ya no es el Señor, sino es la persona. Y llegamos en las últimas décadas, la iglesia contemporánea, hemos llegado a unos excesos que sí creo a veces dan miedo, en los cuales
Cristo ya es, en realidad no es el fundamento de la fe, sino es el elemento conveniente para una fe que me beneficia o que me genera algún tipo de aportación en mi situación. Y muchos de nosotros hemos caído en alguna ocasión en este error de presentar un evangelio así, una fe con un fundamento diluido. Hablamos de Cristo, pues si lo hacemos, tenemos que darle su pincelada de cristianismo a nuestras palabras, pero queremos ser atractivos a quienes escuchan esto por primera vez y apelamos a sus necesidades. Eso de entrada, déjame decirte, creo que es cruel. Puede llegar a ser cruel. No lo hacemos con intención, pero puede ser cruel. La persona está pasando por una crisis, tal vez emocional, familiar, económica, y nosotros en nuestra buena intención, tal vez no lo razonamos así, pero es así como se ve. Mira, manita o comadre, a ti lo que te hace falta es el Señor. ¿Qué es lo que le estás diciendo? Te hace falta el Señor para que soluciones el montón de broncas que tienes. Pregunto, ¿eso es el evangelio? ¿Está enfermo o está enferma? Lo que necesitas es, ven a la iglesia. Y todavía me los enjaretas, ¿no? El pastor va a orar por ti y vas a ver que vas a sanar. Y me metes en problemas, o nos metes en problemas algunos de nosotros. Porque ese no es el evangelio. Ahora, si bien es cierto que muchos de nosotros pudimos haber llegado a la fe empujados por una necesidad, con la realidad con la que nos hemos de encontrar o nos deberíamos encontrar es que nuestro problema es más grande que nuestra enfermedad, que nuestra situación financiera, que nuestra problemática familiar. Nuestro problema de fondo es mucho más grande. Nuestro problema es que estamos eternamente condenados, separados de Dios, y que necesitamos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y eso solamente es la solución a ese grave problema, lo encontramos única y exclusivamente Cristo crucificado. En capítulo 3 de Juan, precisamente en esta porción que te acabo de citar, del verso 16, si tú continúas leyendo, o más bien si lees todo el capítulo 3, el verso 16 está en un contexto interesante porque Jesús menciona algo. Así como Moisés, dice, levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego, porque de tal manera, etcétera, etcétera. Jesús toma como ejemplo lo relatado en el libro de Números, un momento en el cual Dios, por causa de la murmuración del pueblo, envió serpientes venenosas entre el pueblo y comenzaron a morder a muchos de ellos y comenzaron a morir. Cuando esto pasa, la gente va con Moisés y le dice, por favor, ruega a Dios, porque nos vamos a morir todos acá. Moisés va con el Señor y entonces Dios le da esta instrucción, que es de alguna manera la anticipación de la obra de Cristo en el Calvario. Y le da esta instrucción a Moisés: toma una serpiente, haz una serpiente de bronce, ponla sobre un asta, y todo aquel que sea mordido por una serpiente, que mire a la serpiente de bronce y vivirá. No hay cuadro de verdad más parecido o analógico en el Antiguo Testamento, creo yo, de la salvación a través de Cristo en la cruz, que este relatado en el libro de Números. Porque requería un acto de fe de la persona para que, una vez que era mordida por una serpiente venenosa, con el simple hecho de mirar el asta, ya era un acto de fe, viviera. Entendemos lo que la serpiente representa, lo que representa el veneno, pero la fe puesta ahí en algo. Y entonces Jesús toma eso como analogía. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dicho sea de paso, se dice que este símbolo de la medicina, que es un asta con unas serpientes ahí, es tomado precisamente de esta imagen del libro de Números. ¿Cómo llegaste a la fe? ¿Cómo fue tu arranque
en tu relación con el Señor. ¿Lo recuerdas? Tal vez llegaste así, embroncado. Eso fue lo que te trajo a sus pies. Pero creo que eso es nada más el anzuelo que Dios pudo haber usado para atraerte y acercarte. Pero yo espero que hayas sido consciente, y si no lo fuiste entonces, que lo seas hoy, que lo que necesitamos como fundamento de nuestra vida espiritual es entender que Cristo murió por nuestros pecados. La predicación del Señor siempre comenzó con un arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no promovió alguien tiene hambre, venga por su torta. Alguien está enfermo, venga, yo le sano. Jamás andaba promoviendo él esas cosas. Las hacía, obvio, por amor, por compasión, por empatía, como las sigue haciendo por nosotros hoy en día. Pero su mensaje es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer sermón de Pedro después de aquel día en Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 3, verso 19, tendría que ser como punto de partida de nuestra predicación. Cada vez que le hablamos a alguien acerca de Cristo es arrepentíos y conviértanse, dijo Pedro, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Moraleja, nunca prediques un evangelio conveniente. Por mucha tentación que te dé, por mucha ansia que te dé de decirle a la comadre, comadre, si tú fueras el domingo, vieras cómo tus problemas se van a acabar, comadre. No lo hagas. Porque lo que tu comadre necesita es conocer al Cristo crucificado y entender que necesita el perdón de sus pecados. Y que la única vía de salvación que hay para llegar a Dios es el Señor Jesús. En segundo lugar, también Pablo en esta sección que acabamos de leer dice: no usé estrategias persuasivas de comunicación o disertaciones profundas, aunque podía hacerlo. Para quienes hemos leído, ¿verdad?, a Pablo ya de tiempo, sabemos que era una persona con una capacidad de retórica impresionante, tenía conocimiento, tenía manera de pararse en un areópago, tenía manera de hablar ante las multitudes, tenía madera para hablar incluso con reyes, con gente preparada. Pero cuando llegó allá a Corinto, dice que se negó a todo eso. Y a pesar de que la mayoría de su audiencia era griega, y por ser griegos, estos estaban acostumbrados a estos discursos y debates públicos elocuentes, y pudo pensar Pablo que bueno, pues por ser griegos hay que hablarles a la altura y hay que usar palabras acá rebuscadas, rimbombantes, y dijo no. ¿Por qué? Porque no se trata de convencer la razón, ni se trata de convertir el intelecto. Se trata de guiar a las personas a la fe en Cristo. Es un asunto de fe. No quiero decir con esto que la razón y el intelecto salen sobrando. Son necesarios. Los necesitamos, incluso para nuestra comprensión de las cosas espirituales. Todo va a colarse a través de este 1,5 kilos de materia gris que tenemos aquí adentro. Lo vamos a usar. Pero el intelecto y la razón no son de gran ayuda, no sirven de nada cuando se trata de fundamentar nuestra vida en una sola verdad: es que Cristo dio su vida por nosotros y a partir de ello recibimos el perdón de nuestros pecados. Si tú estás recién asistiendo acá, y lo digo con todísimo respeto, de verdad, si tú estás asistiendo recién y estás evaluando lo que se dice y nos estás de alguna manera como, voy a ver si me convencen, voy a ver dónde los tuerzo, sabes, estás empezando con el pie izquierdo. No es un tema de razón ni es un tema de intelecto, es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Un sobrino mío me preguntó hace tiempo,
tío, ¿cómo le puedo hacer para compartir con mis compañeros de la secundaria? Estaba súper apasionado en ese momento, quería él exponer la fe, dice, pero me hacen preguntas y me meten en rollos. Yo no sabía honestamente qué decirle, porque digo, o sea, ¿qué le digo que le tenga que decir a sus compañeros? Y le dije, hijo, no te preocupes, háblales de Cristo, y aquel a quien el Espíritu Santo le revele a Cristo, lo va a entender, lo va a recibir y va a responder. El que no, aunque tú tuvieras todo el conocimiento, toda la elocuencia, toda la retórica y pudieras generar debate y ganar, no vas a obtener absolutamente ningún resultado. Pablo, cuando llegó a Corinto, dijo, me he propuesto no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado, y no he usado ni palabras elocuentes ni rimbombantes, ni sermones, ni mensajes rebuscados, solamente Cristo. Porque en tercer lugar dice, confío y he confiado y sigo confiando en el poder de Dios. Cuando Dios se revela a la vida de una persona a través de un mensaje sencillo como es la buena noticia, no hay manera de que alguien pueda decir que no. Simplemente el Señor le está atrayendo, el Señor le está llamando y la persona entrega su alma. Cuando dice ahí en el verso, creo que es el 3, dice, me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor, no significa que Pablo iba temblando, ¿verdad? Literalmente, con miedo. O sea, ese no es el Pablo que conocemos. Esta expresión de temor y temblor es un hebraísmo que tiene la connotación de un alto sentido de responsabilidad. Por eso te decía en un principio, quienes ministramos ya sea el nuevo nacimiento a alguien o el crecimiento en la fe a alguien, tenemos que hacerlo con un alto sentido de responsabilidad. Tenemos que guiarlos a Cristo, no tenemos que hacer otra cosa sino instruirles en la fe. Dice Juan capítulo 16, que es el Espíritu Santo quien convence a una persona. No eres tú. No te frustres si le estás hablando a tu compañero de trabajo, a tu compañera de trabajo, si le estás hablando a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, y si no entienden y tratas de convencerlos y buscas palabras, buscas maneras de que la fe sea lógica, sea razonable, no te desbarates. Deja que el Espíritu Santo haga su obra en ellos. Limítate, así como dice el apóstol Pablo, a predicarles a Jesucristo y a este crucificado. Porque el único elemento catalizador que todo creyente necesita a la hora de hablar la buena noticia es el denuedo. Nada más. La elocuencia está de más, la retórica está de más, el denuedo. En varios pasajes de la Escritura en el Nuevo Testamento vemos a los discípulos orando por, Señor, danos denuedo. Pablo incluso pide a la iglesia de Éfeso, oren por mí para que con denuedo hable lo que tengo que hablar. ¿Qué es denuedo? Ahí lo tienes, es osadía, es valor, es confianza, es autoridad, es convicción de lo que estás diciendo, porque obviamente ya lo viviste, lo estás experimentando y obviamente entonces lo puedes compartir así. Esto es pues el fundamento. Esto es lo primero en la vida cristiana. Lo segundo, ¿qué es? Lo segundo es el desarrollo de la comprensión espiritual o la madurez. El desarrollo de la comprensión espiritual es que, como te decía hace un momento, todo parte de una piedra angular, de un fundamento que es Cristo en la cruz, su sacrificio. Pero de ahí se edifica o se sobreedifica la vida de un creyente, y eso ya se desarrolla a lo largo de la vida. Vamos a leer los primeros versos 18 al 21. Dije 18 al 21, discúlpame, estoy viendo otras notas por acá. Versos 6 al 9. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras
de sabiduría. Toma nota de esto y ahorita regresamos para allá. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo o quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Tras el nuevo nacimiento comienza la aventura de crecer, la aventura de expandir nuestro entendimiento de las cosas de Dios. Es muy lamentable, de verdad. Yo lamento mucho cuando escucho, veo, hablo con creyentes de tiempo, de años, que no pueden todavía comprender algunas verdades espirituales que incluso son fundamentales, que son básicas en la fe, que no las pueden expresar, no las pueden verbalizar porque todavía como que no les cuadra. Y a veces, y esto no lo digo en mal plan, pero a veces me hacen preguntas que con mucho gusto contesto, porque obviamente si algo puedo aportar, lo haré con gusto, pero que me queda este sabor de boca de ¿cómo es posible que él o que ella me esté haciendo esta pregunta? Esta pregunta es como para que le hagan, ni siquiera creo que en primeros pasos o el aprendiz. Habla esto de que por alguna razón la persona se estancó ahí en el nuevo nacimiento. Se ha quedado atorada en su desarrollo espiritual. Y esto no tendría que ser así, en absoluto. Hace Pablo la diferencia, los primeros 5 versos de cuando estuve con ustedes allá, recién arrancamos, me propuse no saber otra cosa, Cristo crucificado. Y de ahí no salimos, porque eso es lo que necesitaban escuchar en ese momento. Pero acá, sin embargo, hace un cambio rotundo en cuanto a, no significa que siempre nos vamos a quedar ahí. Cuando hablo con creyentes maduros, sí hablo en otros términos, es lo que está diciendo. Hablo en otros términos porque se supone que ya entendemos y que comprendemos muchas cosas que se derivan de este primer paso. No es aquí la madurez a la que se refiere Pablo una referencia al carácter, sino a la comprensión. La referencia al carácter maduro viene la próxima semana en el capítulo 3. Es aquí la referencia a una persona que avanza, que crece, que madura. Los secretos de Dios que nos son gradualmente revelados. Nuestra comprensión del Evangelio que continúa expandiéndose cada vez más y más y más. Hay un término teológico que se refiere en cuanto a cómo Dios se ha ido revelando históricamente, se refiere a esto como la revelación progresiva de Dios. Y leamos lo que dice aquí en pantalla en cuanto a esta definición que encontré de revelación progresiva, y es doctrina teológica que describe cómo Dios se ha dado a conocer a la humanidad gradualmente a lo largo del tiempo, aumentando en plenitud y claridad, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, no como un cambio de falsedad a verdad, sino como una revelación menos completa a una más detallada y culminante en Jesucristo. Esto es lo que teológicamente se entiende como la revelación progresiva. Este mismo principio, no te quiero decir esta misma revelación, sino este mismo principio de revelación gradual, es lo que se replica en la experiencia, o se debería replicar en la experiencia de cada uno de nosotros.
Dejamos eventualmente las cosas básicas de la fe para avanzar a aquellas, no quiero decir más complicadas. De hecho, no son más complicadas, simplemente son más amplias, son más extensas y son cada vez más profundas. A eso somos llamados todos y cada uno de nosotros. Esto nos permite que podamos entender y prepararnos para recibir las verdades de Dios de forma gradual, porque si llegan todas de tajo, si desde el primer día que recibes o que entregas tu vida a Cristo, te decimos, bueno, chútate este libro de teología sistemática, pues ya ahí te ahogas. Es gradual y es progresivo. Ahora, ¿cómo sucede esto? Vamos al verso 10. ¿Cómo se da este crecimiento? ¿Cómo se da esta madurez? ¿Cómo se da esta expansión de la comprensión espiritual? Dice el verso 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas. ¿Por medio de quién? Por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Acuérdate que el punto de partida fue: cuando estoy con creyentes maduros, hablo sabiduría, pero obviamente no la sabiduría humana. Dice el verso 11, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros, todos nosotros, hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos, subraya esto si estás ahí con tu Biblia, podemos, y me atrevería a decirte, añádele, debemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. La obra del Espíritu Santo en el creyente es una obra de regeneración, de restauración, pero también es una obra de revelación. Juan capítulo 16, versos 12 al 15, antes de que Jesús fuera a la cruz, habló acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y les dice en el verso 12, me queda todavía mucho más que quisiera decirles. Piensa en esto. Me queda todavía mucho más que quisiera decirles. No saben cuántas cosas quisiera comunicarles justo en este momento. Tengo aquí un rollo, un pergamino completo de temas que quisiera abordar con ustedes. Jesús está a días, o creo que era un día antes, de ir a la cruz. Ya no había tiempo de dar más explicación, ya no había tiempo de hablar más acerca de muchos otros temas. Pero fíjate lo que dice ahí. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. El Espíritu Santo nos ha sido dado para que nos caiga el 20 continuamente. ¿Has tenido esa experiencia con la palabra de Dios? Gradualmente dices, oye, he leído esto 50 veces, pero ahorita ya me cayó el 20. ¿Quién crees que hace que te caiga el 20? El Espíritu Santo. Y lo hace desde el principio. Desde tu nuevo nacimiento, la obra del Espíritu Santo, también dice en Juan, el Espíritu Santo es el que convence al mundo, a las personas de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que viene a hacer este trabajo en la vida y en el corazón del creyente de principio a fin. Pregunta, ¿por qué si el Espíritu Santo es quien nos revela, por qué no entiendo yo nada o casi nada?
Porque el Espíritu, ¿sabes qué? No se revela a quien no le interesa. Si tú no tienes interés, si tú no eres intencional en tu búsqueda de crecimiento, de desarrollo en tu fe, si no te aplicas, ¿sabes? No se te va a revelar absolutamente nada. Te voy a hacer una pregunta así sencilla, y es para que tú la reflexiones, la pienses, te la lleves y puedas tú mismo establecer en qué punto estás de tu comprensión espiritual. Si tienes más de 3 años caminando con el Señor, y digo, no podrías decir, es que, ¿dónde me preparo? Aquí cada semana estamos, ¿verdad? Una semilla en casa, discipulado acá, discipulado allá. Por espacios, pues no puedes decir que no los hay. Pero te hago una pregunta. Si lees, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a los romanos, o lees la epístola a los hebreos, ¿la entiendes? No estoy diciendo, obviamente, que no entiendas la lectura, porque sabes leer, todos sabemos leer. Pero si leyeras, por ejemplo, la epístola a los hebreos, dirías, sí, la comprendo. Más o menos, digo, no estoy así como que un máster y todo, pero sí comprendo todos los elementos de los que habla, sí, voy bien, creo que voy bien. Pues si es un sí, bien. Pero imagínate, tienes 10, 15, 20 años en la fe y abres la epístola a los hebreos y desde el capítulo 1 dices, híjole, no entiendo nada, pastor, debería predicar del libro de los hebreos. O sea, sí, con mucho gusto pudiéramos, ¿verdad?, predicar del libro de los hebreos. Pero si desde el momento que la abres, lo lees y dices, no entiendo nada, esto con qué se come, y ya tienes 10, 15, 20 años en la fe, más bien tendrías que reconsiderar en qué punto estás en tu relación con el Espíritu Santo en este sentido. Dijimos que no iba a haber exhortación, ¿va? Discúlpame, me retracto de todo lo que he dicho el último minuto. Sí, ya. Es que no puede faltar, pues. Luego dice, ay, pastor, es que no nos regañó hoy. Sí me dicen de repente, así que con mucho gusto para quienes lo pidieron. El Espíritu Santo no nos va a revelar nada si no nos interesa. Pero tampoco el Espíritu Santo revela las cosas espirituales a quien no ha nacido de nuevo. El verso 13, y con esto estamos ya preparándonos para aterrizar, ya no te digo por terminar porque luego me regañan, preparándonos para aterrizar. Verso 13 al 16 dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, y subraya, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y en esta última reflexión a esta porción, quiero dejar claro algo. Que cuando Pablo se refiere aquí a los espirituales, no son cristianos de una clase superior. Los espirituales son todos los cristianos. Y los no espirituales referidos aquí son aquellos que simplemente no han nacido de nuevo. Y no es ofensivo, es simplemente, si no has dado este primer paso de entregar tu vida a Cristo y de recibir el perdón de tus pecados y también recibir el Espíritu Santo, pues obviamente, y repito, si es el caso de alguno aquí, no es para excluirte de una manera como si nosotros fuésemos mejores personas que tú,
Es simplemente que mucho de esto que se dice, tal vez cada domingo, y vienes igual porque te trae tu mujer, ella es la creyente, y dices, bueno, para que la señora esté a gusto, vamos, la acompañamos con tal de ir a comer todos en paz. Mucho de lo que aquí se dice para ti es como, para mí no tiene sentido, no lo entiendo, yo ya quiero que termine este señor, está aburrido, te creo. Tienes razón. Porque esto solamente lo puede entender alguien que ha nacido de nuevo. Por eso le llama aquí a los espirituales. Pero no es así como, creyentes que son de otra clase y hay creyentes que no son espirituales acá y entonces no van a entender estas cosas. Es reservado para algunos creyentes. No. Todo creyente aquí tendríamos que ser en este sentido. Somos más bien espirituales porque tenemos al Espíritu Santo. Mientras que un creyente va madurando, va creciendo, va comprendiendo poco a poco las cosas espirituales. Dice acá, entonces, alguien que no ha nacido de nuevo no las puede entender. Lo que esa persona, tal vez a tu caso acá, lo único que esa persona necesita entender y aceptar es que Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Es lo que esa persona necesita escuchar, y eso es lo que el Espíritu Santo trae como convicción primera y básica en el corazón y en el espíritu, en el alma de un hombre, de una mujer. Nunca olvidemos, cuando hablemos de las cosas de Dios con otra persona que no ha nacido de nuevo, nunca olvidemos que nosotros también algún día no entendíamos estas cosas. No trates de sacar ahí tus mejores argumentos, tus mejores palabras, de recitar los versos más bonitos que a ti te suenan muy padrísimos, pero que la otra persona dice, no estoy entendiendo nada de lo que me está diciendo. Y luego le digas, no, es que así, mira, como dice tal, en el pasaje tal, y que fulano de tal hizo esto y aquello. La persona no está entendiendo y nada más te está viendo así con ojos de, ¿y este qué mosca le picó? Ahora, y con esto ya ahora sí cerramos. Dice el verso 15. Quiero repetir lo que dice el verso 15. Los que son espirituales, es decir, todos los creyentes, pueden evaluar todas las cosas espirituales. Cuando dice las pueden evaluar es porque cada vez que un maestro, un instructor, un facilitador te da la palabra y la vas entendiendo, la estás evaluando. Estás creciendo. Tienes por el Espíritu de Dios que has recibido la capacidad de comprender cada día un poquito más. Pero dice ahí el mismo verso 15, pero ellos mismos, es decir, las personas que han nacido de nuevo, los que son espirituales, no pueden ser evaluados por otros. ¿Qué significa esto? Y mejor lo leemos para no decir de más ni decir de menos, y con esto ya cerrar. Indica que la perspectiva, el discernimiento y las acciones del creyente maduro no pueden ser correctamente evaluadas, entendidas o juzgadas por aquellos que no tienen el espíritu, ya que carecen del criterio espiritual necesario. No esperes que alguien que no ha nacido de nuevo entienda, comprenda, acepte las cosas que tú entiendes, comprendes, vives, experimentas. Termino con esto. Para púlpitos como estos es todo un reto y un desafío exponer la palabra de Dios y que todos los que van empezando y los que ya son dinosaurios en la fe puedan ser nutridos juntamente. Si tal vez estuviéramos próximo domingo a las 10 de la mañana, todos los que tienen menos de un año, aquí los esperamos. Si tienes entre 2 y 5 años en la fe, te esperamos a las 11. Si tienes 5 a 15 años en la fe, te esperamos a la 1. Tal vez sería más fácil cómo hablar a cada una de estas audiencias. Pero aquí habemos de chile, mole, guacamole, habemos un poquito de todo. Es un reto el para todos los que pasan por acá exponer y que todos nos llevemos algo.
Pero aún ahí, el Espíritu Santo es quien hace la obra de dar a cada uno la porción que cada uno necesita. Te animo, te exhorto a que continúes adelante en tu crecimiento espiritual. Y también quiero invitar hoy, si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y tal vez vienes porque te traen, pero ya Dios ha estado hablando a tu corazón, o simplemente si la necesidad te trajo acá, pues bueno, bendita necesidad. Pero hoy es necesario que esta comprensión básica de que tu problema mayor es que estás en enemistad con Dios y que tu alma y tu eternidad están en riesgo. Y no es obviamente tampoco para valernos de el miedo, para que por miedo te entregues, ni al caso. Es la oportunidad que Dios nos da de reconciliarnos con Él a través de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó, que dio a su único Hijo, para que si crees en Él, tengas vida eterna y no te pierdas. Inclina tu rostro, vamos a orar.